Todos sabemos que el motivo que nos reúne en este día es para darle la honra, la alabanza, la gloria a nuestro Dios, para reconocerlo como nuestro Señor, como a Jesucristo como nuestro Salvador, y en una actitud, hermanos, como dice la palabra de Dios, de un solo sentir, de un solo pensar, unánime, Señor, hermanos, en un mismo espíritu. Vamos a tener este culto, Señor, para el Señor, para poder edificarnos en su palabra, para poder agradecerle y también para poder mostrar ese amor que Él ha derramado en nosotros, hermanos. Les voy a invitar a que hagamos una oración agradeciendo a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Santo, le alabamos, le bendecimos, Señor, le damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en su nombre, por la oportunidad de estar agradecidos, Señor, de estar reconociendo su grandeza, Señor, su misericordia, su amor para con nosotros. Le rogamos que el Santo Espíritu nos guíe en esta mañana, Señor, que podamos nosotros ser edificados, Señor, que podamos también nosotros mostrarle, Señor, nuestro agradecimiento a través de nuestro sentir, Señor, de nuestro corazón, Señor, de nuestro pensar. Vamos a iniciar este culto y en el nombre de Cristo Jesús le pedimos que usted nos bendiga, Señor. Amén. Hermanos, les voy a pedir por favor que puestos de pie por respeto a la palabra de Dios, busquemos dos lecturas bíblicas, una que se encuentra en el Salmo 146 y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Con un amén, me dicen sí. Salmo 46. Salmo 46. 46. Sí, Amén. Dice la palabra de Dios, todos juntos, hermanos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará y la hará la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid
de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, pareciera que hay una contradicción. Primero nos dice en el Salmo que estemos quietos, y aquí dice que presentemos nuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero este es nuestro culto racional, hermanos. El culto espiritual es confiar en Dios, que Él está en el control de todo. Pero el Señor nos dice cómo debemos de presentarnos, de vivir conforme al propósito de Él, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Hermanos, vamos a tener nuestro primer periodo de alabanza y nuestros hermanos van a ministrar. Es tiempo de que alabemos, mis hermanos, quedémonos así en pie y cantemos a nuestro Dios este canto precioso, que como peculiaridad viene todos los días, lo escuchamos yo creo que todos los días, si escuchamos los devocionales en YouTube, cantemos a nuestro Dios cada mañana.
canto hermoso, la gloria del Señor. Cantemos con mucha alegría, con mucha devoción a nuestro Dios y con mucho agradecimiento igualmente. Vemos la gloria de Dios aquí, cantemos. Libres por gracia, esta serie, y el sermón se titula Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y está basado en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 19 al 29. Vamos a leerlo, no bien. Dice, entonces, pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a
a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios?, pregunta nuevamente Pablo. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, soy herederos según la promesa. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, nos ponemos en tus manos, Padre bendito. Queremos entender tu palabra, queremos vivir tu palabra, entenderla para poderla vivir conforme a tu voluntad, Padre bendito. Tú inspiraste a Pablo a través de tu Santo Espíritu para que este pasaje lo plasmara en esa carta y que llegara hasta nosotros, Padre bendito. ¿Qué nos quieres decir? Te pedimos pues que nos hables hoy y que sea como siempre un desafío, un reto, una exhortación y también un motivo de esperanza, de fe, de confianza en ti. Te rogamos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les voy a hablar de dos memes, ¿verdad? No sé si han visto un video de un gatito medio visquito, ¿verdad? Que le hablan y como no entienden, dice el gatito, Así me quedé cuando leí por primera vez el pasaje, ¿no? ¿Qué quiso decir? Está complejo, está difícil. Y después el otro que les quiero decir es de un perrito que está acostado sobre un teclado de una computadora y dice, Señor, ilumíname o elimíname. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces sí, este pasaje es complejo. Y yo recuerdo hace algunos años mi hermanito Félix me compartió unas reflexiones que hizo muy interesantes. Yo las leí y las traigo en mi mente, porque hablábamos de uno de los extremos peligrosos al que Pablo nos quiere advertir. Pablo nos quiere advertir de dos extremos. Por un lado, el legalismo, la búsqueda de la salvación a través de las obras. Y por otro lado, que era de lo que trataban aquellos escritos que me compartió mi hermanito Félix, de las comunidades de fe que dicen, entonces ya soy salvo, cheque en blanco para pecar. Y los dos extremos, como siempre son los extremos, se terminan por juntar y alejarnos de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que busca en nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? ¿Qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Y vamos a tener tres enseñanzas. Dos de ellas son las preguntas que hace Pablo en este pasaje, que son preguntas retóricas, son preguntas que no esperan respuesta, son preguntas que él plantea para después desarrollar la idea. No está esperando que le respondan los gálatas, él plantea preguntas para después desarrollar la idea. Es como aquella vez que les digo que va llegando alguien a su casa y le pregunto, ¿ya llegaste? Pues no espera que le diga si ya llegué. Es una pregunta así que es como de asombro. Entonces, esas enseñanzas son, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. La segunda pregunta dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Y sobre todo, y la tercera, que es la maravilla
esto: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y bueno, pues les quiero contar cuándo empezaron. Digo, soy médico y me dedico a los golpes y fracturas y eso, ¿no? Los primeros indicios de alguien que sufrió una cirugía y sobrevivió se remontan hace muchos años, 15.000 años, allá por lo que ahora es Irak. Sí, gente que fue amputada y que en los restos que encontraron, pues ya de carnita, nada, puro huesito, había datos de que ese hueso había sanado y que el corte había sido muy bien. Entonces dijeron, este lo amputaron, no le comió el brazo a un tigre de Bengala o algo así, no, así el corte nítido. Y también trepanaciones, o sea, orificios en el cráneo. No nos queda nada de recuerdo más que el hueso, son las señales, ahí están. Pero cuando empezaron esto de los golpes y los traumatismos y todo eso, pues con el pecado, mis hermanos, con el pecado. El pecado nos aleja de la voluntad de Dios y el pecado a donde nos lleva a sufrir las consecuencias. Dios nos castiga, no nos castiga, pero nos permite que suframos las consecuencias de nuestro pecado para que volteemos nuestro rostro hacia Él. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuándo es la primera circunstancia de violencia que vemos en la historia de la humanidad? Caín matando a Abel. ¿Cómo le mató? Pues a golpes. ¿Sí? ¿Qué usó? Si se acuerdan qué usó. Una quijada. Entonces sí, la quijada es un hueso bien duro, la quijada tiene una escuadrita y entonces los quijadazos fue horrible. Entonces, ¿qué quiere decir? Los golpes, las fracturas, las lesiones han existido siempre han existido, desde el principio de la humanidad. Pero entonces, les voy a platicar de un descubrimiento bien interesante. ¿Cómo eran antes las cosas antes de este descubrimiento? Pues decían, o se cayó, se golpeó, está hinchado, está rojo, está caliente, le truena y le duele. ¿Cómo está por dentro? Y entonces a mi hermanita María le gustan las historias, ¿verdad? El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, que nació en 1845 y murió en 1923, descubrió los rayos X la noche del viernes 8 de noviembre de 1895. Así de detallado está. Estuvo semanas estudiando estos rayos diferentes, distintos, ¿sí? Y les llamó rayos X, como ese X, desde entonces él usó así como de, oye, esto, pues X, ¿no? X, porque no tenía nombre, no sabía ni qué rayos eran esos rayos, pero entonces dijo, pues rayos X, así los bautizó él. Y entonces Jorge le envió un manuscrito que está a su lado izquierdo, ¿sí? Ese manuscrito anunciando a la sociedad de investigadores en física su descubrimiento, pero les dijo, lo envió en diciembre, el 23 de diciembre de 1895, pero ¿qué creen? Estaban de vacaciones, entonces las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y entonces dijo, voy a presentar mi descubrimiento hasta enero, ¿sí? Pero se empezó a correr la voz, y él publica, esa es su publicación, no la de aquel lado, ¿sí? Esa es su publicación original, que empezó a circular. Imagínense, no había radio, no había televisión, no había nada, era de voz en voz, pero la gente se interesó, de modo tal que cuando él presenta su descubrimiento de los rayos X, pues ya era aquello bien conocido, ¿no? Se publica en el volumen último del año 1895 en las actas de la Sociedad Física Médica, y este descubrimiento despertó gran interés. Entonces, a principios de 1896, en enero, se lo presenta al rey, al Kaiser Guillermo II, pero nada más, y es hasta después, la noche del 23 de enero de 1896, cuando ya presenta su conferencia, el descubrimiento de los rayos X. Sí. Y dice, bueno,
¿qué sucede? Pues yo te disparo, estos rayos penetran algunas cosas y algunas no, el plomo no lo penetra y empieza, pues quién sabe qué hará de esos rayos hasta que le expone una película fotográfica, ¿sí? Y empieza, pues como niño con juguete nuevo, ¿no? A través de una puerta, una escopeta, todo empieza y se da cuenta que hay algunas cosas que son visibles con esos rayos X. Y entonces en plena conferencia le dice, y él confiesa, él dice, lo encontré por accidente. O sea, estaba yo investigando y me encontré esto. En ciencia se llama una serendipia, o sea, de pura chiripa. De pura chiripa encontró eso, ¿no? Penetra el papel negro, la madera, los libros, hace sus rayos a través de una puerta de madera. O sea, él está bien contento. Una brújula, un cable enrollado en una caja, una escopeta, y finalmente se le ocurre echarle los rayos a una mano humana. Y se da cuenta que los huesos pueden ser visibles. Órale, esto puede tener uso. Y entonces, ahí en plena conferencia le dice a un profesor, Albert von Kohler, le dice, ¿me dejas tomarle una radiografía a tu mano? Y sí, ahora te pasa la primera radiografía en la historia. Una mano, ahí, en plena conferencia. Hasta se ve el anillo, a lo mejor de bodas, porque está en el dedo, sí, en el dedo apropiado, ¿verdad? Y entonces, no, pues, ¿qué sucede? Pues ya entonces podemos ver hacia adentro, podemos ver lo que está allá adentro. Entonces ya no solamente podemos ver lo que vemos afuera, que está rojo, que está hinchado, que duele. No, ahora ya podemos ver si se rompió, si no se rompió, si se rompió, cómo se rompió. Y entonces empiezan a desarrollar técnicas para resolverlo, lo que ya se ve sin abrir. ¿Quiere decir esto que este hombre descubrió las fracturas? No, esas ya estaban. Simplemente las reveló, las hizo evidentes. Así es la ley, mis hermanos. Así es la ley. El pecado está en nosotros, en la humanidad, y ha existido desde que Adán y Eva fallaron. ¿Qué les prometió la serpiente? Y serán como dioses. Y Eva se lo creyó. Y entonces desobedecieron, hicieron una transgresión. Pero eso ya estaba, el pecado ya estaba desde Adán y Eva, las fracturas ya estaban desde el principio de la humanidad. Pero los rayos X las revelan, las hacen evidentes. Para eso sirve la ley, para decir, oye, es evidente tu pecado. Y es evidente no solamente para los demás, es evidente para Dios que dictó la ley. Y te lo hago evidente para que tú tomes conciencia de que si estás actuando mal, estás fallando a la voluntad de Dios. El pecado ya estaba, simple y sencillamente, como los rayos X nos los revelan. Ahora sí que nos hacen conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando somos conscientes de nuestra naturaleza, sabemos que no podemos ser salvados por obras, porque nadie va a cumplir la ley. No hay uno solo, dice la palabra de Dios, que sea justo. Y el que lo fue, que fue Cristo, murió por consecuencia de los pecados de todos nosotros. Él los cargó en su cuerpo, que fue flagelado, fue clavado en la cruz para que pagara los pecados de nosotros. No los de él, sino los de nosotros, porque él no pecó. Él sí es el único que además para eso también sirve la ley, para revelarnos al único justo que ha habido en la historia, Cristo Jesús, el que no pecó, el que no falló, al que no le reveló nada el pecado. Así que se pueden imaginar que ahora, pues ahora ya con los rayos X, ¿sí? Y ya me torcí el tobillo, pues se fracturó aquí y acá y pensar, ya sé qué necesita. Así es la ley. Así nos revela el pecado y ahora nos dice qué necesitas para resolver tu situación del pecado. ¿Qué necesitas? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Es la única solución posible que podemos tener para ser salvos. Así los rayos X
Nos hacen, les voy a dar otro ejemplo que también es bien feito, pero no, es feito. ¿Han escuchado de las placas reveladoras, de las pastillas reveladoras de la placa bacteriana para la boca? ¿Sí? Se va la pastillita, muchas hace una masita, hay que pasarla por todos los dientes y nos dicen, nos revelan dónde hay que cepillar más, dónde hay más bacterias. ¿Sí? ¿Las bacterias ya estaban? Sí, ahí estaban comiéndose los dientes, ahí estaban generando caries, ahí estaban generando dolor como el pecado, ahí estaban generando putrefacción como el pecado, ahí estaban generando trastornos de salud como el pecado. ¿Y qué nos hace la pastilla reveladora? Simplemente decirnos en qué aspectos debemos de ser más cuidadosos y en qué aspectos necesitamos ser cuidadosos para librarnos del pecado, cepillarnos esas placotas feas a través de nuestra cotidiana convivencia con la palabra de Dios y de someter nuestra voluntad a decir, no puedo por mí mismo, necesito de Dios. Y entonces esto lo encontramos así y vemos que la pregunta que hace Pablo es bien pertinente. ¿Para qué sirve la ley? Y con esto podemos ir diciendo, sirve para que tengamos conciencia de nuestra naturaleza de pecadores. Sirve para que podamos entonces sabernos necesitados de Dios. Jesús no vino a abolir la ley, Él lo dijo, sino a cumplir la ley a cabalidad. Mateo 5:17. Ok. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice el Señor. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Jesús la cumple a cabalidad. Jesús la da a cabalidad. Ningún ser humano ha hecho jamás eso, solo Él, Dios encarnado. Y entonces cuando en los versículos que analizamos la semana pasada hablaba de la simiente de Abraham, es decir, del descendiente de Abraham que había de venir, nos decía de la temporalidad de la ley. O sea, esta ley va a estar hasta que venga el simiente de Abraham. Pero Jesús dice, no, la ley sigue vigente. No debemos olvidarnos que la ley es la voluntad de Dios y que si nosotros pecamos nos vamos a alejar de la voluntad de Dios. La ley sigue vigente, pero también dice, ¿pero qué creen? Como sé que no van a poder, como sé que ustedes no se van a salvar por sus obras, porque sé que no hay ni uno justo, por eso les doy la promesa de la salvación por gracia. La salvación no nos las ganamos, No hay nadie que se gane la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. ¿A través de qué? De la fe en Cristo Jesús. Pero es un medio la fe. Nadie puede decir soy salvo por fe. Sería una herejía. Nadie es salvo por fe. Somos salvos porque es un regalo de Dios. Es un regalo que no nos lo ganamos, porque si no, no sería regalo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando alguien realiza un trabajo y recibe una retribución, ¿sí? En lo que termina su trabajo y le retribuyen, existe una deuda de aquel que fue beneficiario del trabajo y tiene que pagarlo. Tiene que pagar su deuda, pero la salvación no es una deuda de Dios con nosotros, ni es algo que podamos alcanzar. La salvación es porque Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nos dice el famosísimo pasaje de Juan 3:16. Así es el amor de Dios, es tan grande, tan inmenso, que nos dice para salvarte, porque sé que eres incapaz de hacerlo por ti mismo, no a mí. Y mi Hijo va a dar la vida por ti, por tu pecado, para que puedas entonces ser justificado. Entonces, bueno, ¿y eso dónde vino? Bueno, desde la promesa. Ya habíamos hablado la semana pasada de 430 años entre la promesa y después la ley.
Y vamos a ver qué ocurrió en esos 430 años. ¿Sí? Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, fíjense qué interesante, Abraham era incircunciso. ¿Sí? Abraham no tenía todavía la circuncisión, ni él ni los hombres, era incircunciso. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que a través de él serán bendecidas todas las naciones, no existía pueblo hebreo, lo estaba creando. Y cuando Dios le dijo eso a Abraham, no estaba la ley. Entonces vivió Abraham con sus hijos, Isaac, Jacob, 120 años, José se va a Egipto, 300 años esclavo. ¿Sí? ¿Necesitaban la ley ahí? No, se regían por la ley de los egipcios. Tenían una fe en el Dios verdadero, como pueblo, pero no se regían por su ley. No había ley. ¿En qué momento fue necesaria la ley? Cuando salen de la esclavitud de Egipto, y entonces sí les dice, no, pues ahora sí necesitan su propia legislación, necesitan su propia ley, necesitan que yo les diga qué me agrada y qué no me agrada, necesitan que yo les diga cuál es la conducta que para mí es aceptable y cuál es la conducta pecaminosa. Porque ¿qué sucede si no hay ley? ¿Qué sucedería si no existieran las leyes? No está legislado, por ejemplo, el homicidio. Está legislado, ¿verdad? Es privar de la vida a una persona, puede ser intencional, puede ser culposo, o puede ser intencional o no, pero si dice la ley, si alguien priva de la vida a una persona, va a recibir entre tantos años y tantos años de ley. Pero ¿qué pasaría si no estuviera? Podría ser homicida, ¿y quién me va a castigar si no está en la ley? ¿Quién me va a marcar mi castigo si no está en la ley? Entonces necesitaba eso, ¿no? Pablo en el versículo 11 de este capítulo que también vimos la semana pasada dice que por la ley ninguno se justificará con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y no hay posibilidad alguna de cumplir la ley. Entonces, ¿qué sucedería? Todos estaríamos condenados. Todos estamos perdidos. Y todos estaríamos sin esperanza. Sin embargo, Dios nos provee de esperanza. Él mismo, no nosotros, sino Él. Sin ninguna posibilidad de ser libres del pecado. Pero dice Pablo también, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hechos maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Fíjense qué fuerte palabra, ¿no? Entonces, Jesús se hizo maldito no por sus pecados, sino por nosotros. Y es terrible. Hay una canción que hace llorar acá, ¿verdad? Aquella que habla de esto, así se refiere al Señor, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llama. Pero es una mujer que sí se está dirigiendo al Señor y se dirige así, porque así dice la ley, maldito aquel que cuelgue de un madero. Y entonces, imagínense, el Señor bendito está cargando con nuestros pecados y está aceptando ser llamado maldito por nosotros. ¿Se dan cuenta? El nivel de amor que hay ahí. Entonces, bueno, la ley entonces es una promesa. La promesa se da antes que la ley. La promesa es más vigente que la ley. Y hay cosas bien interesantes. En el pasaje nos habla de un mediador. ¿Qué es un mediador? Pues alguien que está tomando en cuenta las opiniones de dos partes para sacar una resolución. En la guerra de Ucrania, por ejemplo, hubo una propuesta de que hubiera mediadores. Dijeron pues que sea Francisco, del Vaticano, y otras dos personas que medien entre las dos partes en conflicto. ¿Sí? Un mediador. Pero ¿qué cosa ocurrió? En la promesa se necesitó mediador. No. Fue Jehová mismo hablándole a Abraham. Para la ley sí se necesitó mediador. Moisés dice: yo estaba entre el pueblo y Dios.
y muy probablemente entre Jehová y Moisés, otros mediadores, ángeles, ¿me explico? Pero para la promesa no, la promesa fue directa, la promesa fue Jehová mismo quien le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Es el Dios todopoderoso y hace un pacto. ¿Qué es un pacto? Cuando ya se llega a un acuerdo, ¿no? El Paz en su sermón de la semana pasada decía que cómo los sellaban así de chamacos en Chihuahua, ¿no? Así, ¿no? Pero son pactos, así no, está bonito eso, pero son pactos. Y un pacto no se rompe, un pacto es algo que se tiene que cumplir. Es después del pacto que Dios le dice a Abraham: oye, como señal de tu adhesión al pacto y a la promesa, entonces sí circuncídense, ¿sí? Pero como señal de aceptación. ¿Pero quién puso las reglas? Dios mismo. Ahora, decía eso: ¿hasta cuándo? Hasta que llegue la simiente. Por eso, si ya llega Cristo, ya no es necesario cumplir con todo aquello, ¿sí? Hay una nueva circunstancia. No es que la ley ya no sirva, sino que el pacto es superior que la fe. La promesa es superior que la ley, perdón. El pacto sigue vigente, es eterno, es ratificado sin añadidura y perfectamente válido. Incluso al momento en que la ley es dada a los hombres. Porque la ley se vuelve un medio para mostrar nuestra adhesión al pacto. ¿Sí me explico? A la promesa. Porque dice Dios: ok, tú vas a tener salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pero si de verdad estás dispuesto a tener un pacto conmigo, entonces este es el comportamiento que yo quiero. No es al revés. El pensamiento a veces está medio chueco y decimos: está la ley de Dios, la cumplo y me acerco a Dios. No, es al revés. Es creo en Dios, creo en su promesa, creo en su pacto, y entonces sí, acepto como señal de eso cumplir su voluntad. Esa es la circunstancia. Entonces la ley no es que dejara sin efecto la promesa nos da la posibilidad de heredar, no por cumplir la ley, sino porque, y esa es la parte interesante, ¿por qué se cumple el pacto? ¿Por qué tenemos la seguridad del pacto y la promesa? Porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, hombre, qué incierto sería, ¿verdad? Qué incierto. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a fallar, nos lleva a ser infieles, nos lleva a no cumplir las cosas. Pero Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que dice: ay, hijito, tú no puedes, entonces voy por ti. Por eso la pregunta que hace Pablo es pertinente para el momento en que están los atribulados, pero extraviados, hermanos, de las iglesias de Galacia. Por los judaizantes que no entendían cuál había sido el propósito de la ley, pues fue dada después de la promesa, no pueden enmendar la promesa, y si la herencia viene por la ley, entonces, si la herencia, no viene por la ley, ¿para qué sirve? Y la respuesta es inmediata del mismo apóstol, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Y les dice: fue adicionada, que quiere decir agregada, aumentada, ¿por la razón de qué? De las transgresiones. Hice la promesa, pero después necesitaba revelarles como los rayos X o como la pastilla reveladora, sus pecados. Por eso es que hace la ley. ¿Ok? La palabra que utilizan para las transgresiones en griego se llama parábasis, es decir, pecado, desobediencia, transgresión, violación. Y hay conductas no legisladas que no están tipificadas, es decir, que no se mencionan en la ley como delitos, pero eso no se encuentra detallada la pena con que serán castigados. Ahí está. Le platicaba yo a Caro y les da risa, ¿no? Que llegó algún tío hace muchos años en Ciudad de México, venía del pueblo, venía del rancho, y pues le anduvo el baño y estaba haciendo el baño ahí en la calle. Y se acerca el policía y le dice: señor, aquí no puede hacer el baño. Y dije:
pues yo sí estoy pudiendo, dijo. O sea, lo llevaron, lógico, estaba transgrediendo la ley. Él no lo entendía. Cuando le dicen eso, el policía cree que se está burlando y pues a la cárcel, con el juez cívico, pues. Pero es eso, él no tenía conciencia de que estaba violando la ley, pero le estaba violando. En derecho dicen, el desconocimiento de una ley no te exime de la responsabilidad de cumplirla. Pero si la conozco, entonces con más ganas trato de cumplirla. Y más cuando sabemos que es voluntad de Dios, ¿no? Así que la ley nos enseña cómo actuar y nos enseña cómo no actuar. Para eso sirve la ley. Y se las da en un mundo en donde dice, bueno, van a convivir con un montón de pueblos, paganos, gente que quemaba a sus criaturas vivas, gente que hacían orgías para alentar la adoración a una diosa. En ese mundo estaba. Por eso es que cuando ellos salen de Egipto, Dios les dice, oigan, van a convivir con todos estos pueblos. Y esa convivencia puede ser sí de integración, o puede ser de guerra. Y les dice, aguas, no se junten con las mujeres de allá porque les van a meter sus costumbres. Esta es mi ley y esto es como quiero que ustedes se comporten. ¿Y qué vimos todo el año pasado? Todo el año pasado estuvimos predicando del Antiguo Testamento y ¿qué veíamos? Otra vez al pueblo fallando, y otra vez al pueblo fallando, y otra vez al pueblo fallando, y a Dios tendiendo nuevamente la mano, brindando la esperanza. Eso lo vimos semana tras semana, ¿sí? Y entonces, cuando escuchamos que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios vengador y malo y genocida, es absurdo. No, es el mismo Dios de amor que se encarnó en Cristo Jesús. Es el mismo Dios que viene por nosotros porque sabe de nuestra incapacidad para hacerlo. Entonces, bueno, por eso les dio la ley en ese momento, porque sabía que estaban perdidos. La ley fue dada para revelar el pecado del hombre, ya que frente a la norma divina nadie puede considerarse justo. Dice el mismo Pablo en Romanos 4:15, por la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, si no está legislado, hay comunidades que no es la voluntad de Dios, pero existen, en donde está permitido la poligamia. O sea, hay gente que tiene 10 esposas, 8 esposas. Sí, me platicaba mi cuñado ahora que me acompañó a la cirugía allá en Acapulco, que hicieron un viaje a Turquía el año pasado, me parece. Y iba mi cuñado con mi hermana, su esposa y otra señora. Tomaron un taxi y el taxista le preguntó, ¿son sus esposas? Sí, porque para esa sociedad es normal. Están alejados de Cristo, pero es normal. Entonces no está pecado, no los pueden acusar de algo y meter a la cárcel por polígamos. En México está legislado porque la bigamia se castigaba con cárcel en algunos. Entonces podemos ver esa circunstancia diferente. ¿Para qué más sirve la ley? ¿Para qué más sirve la ley? La ley sirve, es como una lupa, como unas lentillas para aumentar, o como un microscopio para ver cosas más chiquitas, o como un telescopio para ver las cosas que están lejanísimas, a veces enormes, más grandes que la Tierra. Para eso sirve la ley, para ver lo que ya existe en chiquito o en grandote, para hacernos conscientes del pecado. Como lentillas, como microscopio, como telescopio, nos permite revelar el pecado que ha estado en el hombre desde los principios de los tiempos, ¿no? La ley nos trae a la luz, nos revela el pecado del hombre y aumenta la conciencia del hombre en lo que le desagrada a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿es el favorito? Romanos 5, 12 y 13 dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, híjole, ya estamos viendo para qué sirve la ley. Para hacernos conscientes del pecado, para hacernos conscientes de nuestra necesidad de Dios. ¿La ley entonces está vigente? Sí. Sí está vigente, pero ya no dependemos para nuestra salvación del cumplimiento de la ley. De hecho, nunca dependieron del cumplimiento de la ley, ni antes de la llegada de Cristo. Sí, sino era para remarcar las conductas, ¿no? La promesa. Oigan, y cuando alguien nos promete algo, pues estamos emocionados, ¿verdad? Si terminas tu carrera, te voy a regalar tu coche, o te voy a comprar un coche y está, ay, Dios mío, sí le voy a echar ganas, ya me vi manejando mi carro, ¿verdad? Todo eso, sí, es una promesa, a lo mejor años, ¿sí? ¿Y se lo ganó? Pues no, ¿verdad? Porque no todos los estudiantes que terminan una carrera les regalan su coche, se lo da por gracia, pero la promesa permite ilusionarnos y la promesa permite saber que Dios nos ama y que Dios es fiel y que Dios es todopoderoso y que Dios sí puede cumplir su promesa, que nosotros fallamos cotidianamente, pero que Él nos ama. ¿Y saben por qué? Porque Dios empeñó su palabra en eso. ¿Para quién? ¿Por quién iba a jurar Dios? No hay nada más grande, nadie más grande. Entonces, ¿qué nos dice su palabra? Por amor a su nombre. Y está repetido muchas veces, por amor a su nombre, por amor a su nombre, por amor a su nombre. Y luego vemos ejemplos bien hermosos en donde dice, no, van a extinguir a mi pueblo, pero se van a burlar. Entonces, no, por amor a mi nombre lo sustento. Porque se lo ganaron, no, por amor a su nombre. Fíjense qué interesante. Y luego nos dice el pasaje, la ley sirvió de ayo. ¿Qué es un ayo? Lo analizamos el martes, ¿no? Y ya en castellano, pues es alguien encargado de la educación de alguien, ¿sí? Pero en la época de aquel entonces, el ayo no era el maestro, el educador, ni nada, aunque de ahí viene la palabra de pedagogía, la palabra en griego es paidagogos, si lo pasas aquí. Paidagogos, ¿sí? ¿Y era qué era? Era un siervo que por supuesto debía tener toda la confianza, que se encargaba de llevar a los niños a la escuela. Él lo enseñaba, él cuidaba que fueran, ¿sí? De eso sirvió la ley como ayo, es decir, para llevarnos hacia Dios, hacia Cristo. Pero no era el que educaba, ¿sí? Era el que llevaba ahí. Podríamos decir que era la ley nuestra nana, hasta que llegara Cristo Jesús. ¿Ok? Para guardarlo, ¿para qué servía el ayo? Como la ley, para guardarnos del mal, de lo físico y lo moral también. Pablo cita que la ley fue el ayo para todos los judíos que se encargó de llevar a su pueblo hacia Dios. Pero esa función de la ley terminó. Esa función terminó. ¿Qué nos lleva hacia Dios? En la actualidad, un requisito se nos pide nada más. La fe en Cristo Jesús. Ya no necesitamos el ayo que nos lleve como niños de la manita. No, si yo tengo fe en Cristo Jesús, entonces puedo recibir el regalo de la salvación. ¿Por qué me lo gané? No. Porque le place a Dios decir, si tú crees en mi Hijo, en su nombre y en su palabra, entonces puedes acceder a la heredad. Fíjense qué interesante, ¿no? Esa función específica de la ley terminó, pero no la ley entera, ¿no? Es ahora Cristo quien nos lleva hacia el Padre Celestial en una nueva etapa. Es por ello que la mejor decisión en nuestra vida es aceptar a Jesús, aceptar al Mesías, aceptar al ungido de Dios y someternos a Él. Rendir nuestras vanidades, rendir nuestro orgullo y amarle con humildad. Amarle con humildad.
maravillados no por lo que va a hacer en nuestra vida, sino por lo que ya hizo, por lo que Él ya hizo y que puede tener impacto sí en nuestra vida. ¿Sí? Él, con el cumplimiento cabal de la ley, imposible para todos y cada uno de nosotros, pero Él sí. Él mostró su divinidad cumpliendo a cabalidad la ley. Y es la simiente. La semana pasada hablaba de eso, Dani, ¿no? Dijo simiente, no simientes, ¿eh? No hay varios caminos para llegar a Dios. No, es uno solo. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: soy uno de los caminos. Y hay una frase que me encanta que nos compartió el pastor Rui, que dice: Jesús complementado es un Jesús suplantado. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos de la suficiencia de Jesús para salvarnos, para llevarnos hacia el Padre, para rescatarnos del pecado, no necesitamos nada más. Pero cuando le añaden, cuando le ponen añadidos como quien fue su mamá en su encarnación, como los santos, lo suplantan. La gente que ora a los santos no ora a Jesús. ¿Se dan cuenta? Quieren complementarlo, pero lo suplantan, lo terminan haciendo a un lado, y por lo tanto son caminos de perdición y de salvación. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. La ley es contraria, dice Pablo, entonces la ley es contraria a las promesas de Dios, ¿no? Vamos a ver la siguiente ilustración. Ahí está, me costó trabajo encontrar lo que yo quería mostrar. Deporte extremo, padrísimo además, ¿no? Quien le guste así las emociones fuertes. Un puente colgante, pero no hay madera, no hay nada, es una cuerda. Y en la cuerda hay que ir haciendo el equilibrio así. Le pusieron dos cuerditas hacia los lados para que le dé sensación de equilibrio, para que se pueda asir, para que pueda tener una falsa sensación de seguridad. ¿Sí? Solo que me gusta el deporte intenso, fuerte, pues imagínense, ¿ya vieron la altura? Está impresionante. ¿Qué sucedería si esta mujer tropieza? O sea, a lo mejor por instinto se sostiene, pero ¿se va a sostener con sus manos? No, se va a terminar por cansar y se soltaría. No va a tener equilibrio. Y entonces, ¿cómo se soluciona eso? Un arnés y una cuerda superior. ¿Sabe? La ley es la cuerda de abajo y esta de acá. ¿Vale? Nos vamos sosteniendo en el mismo camino. La ley no es contraria a la promesa, no es contraria a la gracia. Van paralelos. ¿Sabe? Van paralelos. Qué fácil es tropezar. Se me va a ir el pie, voy a caer, me estoy alejando de lo que me marca la ley. ¿Sí? Me da la sensación de seguridad. Los cordones de al lado no son como corrales para mantenerme ahí, son para darme equilibrio y mantenerme en el camino de la ley. Pero si yo caigo, por mis propias fuerzas no me salvo, por mis propias fuerzas me voy al abismo, por mi propio esfuerzo me voy a perder. La salvación es la cuerda que está ahí. Esa es la promesa. ¿Sí? Y voy a quedar colgado ahí dependiendo completamente, porque no depende de mí, depende de Dios. La salvación me la regaló cuando yo creí en Cristo. Y entonces sí, voy en el mismo camino, en la misma dirección, las cuerdas son paralelas, pero no me salva. La ley me marca por dónde, pero no me salva. Las cuerdas de al lado no me salvan. Y ahí me agarro con mis propias fuerzas, pero si yo caigo, me voy a perder. Así es la ley. Me marca el camino, va paralelo a la promesa, pero lo único que me salva es Cristo. Cristo es la cuerda de arriba,
Cristo es el arnés que me sostiene, Cristo es el que me va a sostener si yo caigo, Cristo es el que me va a salvar de la muerte porque resbalé o porque resbalo. Me costó trabajo encontrar la imagen y me costó trabajo ir buscando. Por lo tanto, la ley no es contraria a la promesa. ¿Sí? No es contraria a la promesa. La ley sería eso, el arnés, la cuerda superior, es Cristo sosteniéndome. Es lo que me salva y es la gracia de Dios. Todas las cuerdas, las de apoyo, las de sostén y la cuerda superior, corren en la misma dirección, no interfieren. No son contrarias, como la ley no es contraria a la promesa, pero la ley es insuficiente. Es insuficiente. ¿Ok? Analizaba yo una paciente con un problema de una cirugía. Me decía, ¿me operaron mal? No, está bien operada. Pero lo que se le hizo fue insuficiente, por eso no le resolvió el problema. Sí, no está mal. La ley no contradice, voy a citar textualmente, gracias a mí, voy a citar textualmente a un comentarista, abro comillas, la ley no contradice la promesa porque no se diseñó para dar vida ni para justificar. Esto habría resultado imposible porque la ley condena. Si pudieran producir estos resultados deseados, no hubiera habido necesidad que Dios nos regalara la salvación por gracia. La ley fue necesaria para mostrarnos la necesidad de recibir la salvación por fe. Siendo todos pecadores, no nos podemos salvar. Necesitamos la gracia de Dios. Ahora nos regresamos a la anterior. ¿Quién de ustedes? Yo no, nada más de pensarlo hasta me sudan mis manos. ¿Quién de ustedes se aventaría a transitar eso sin el arnés? No, sin el arnés. Así vivimos nuestra vida a veces, hermanos. Así vivimos nuestra vida a veces. Sin arnés, sin la seguridad que nos da Cristo. Creemos que por nuestras propias fuerzas podemos llegar al otro lado. ¿Y qué creen? Vamos a resbalar y nos vamos a perder. Pero con arnés, sí. Entonces vivamos la vida con la seguridad que nos da Jesús. Y entonces sí me miento. ¿Quién con arnés? Pues sí, ¿verdad? Con arnés dice, va. Oiga, está fácil. No está fácil. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Tenemos problemas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Pero si tengo el arnés de protección de Cristo sosteniéndome, tengo la seguridad que voy a llegar al otro lado. Sin Él no. Tengo la seguridad de que me voy a perder. Entonces necesito a Cristo, sí, todos los días. Pero también necesito el camino paralelo que me marca la ley. ¿Sí? Si no existiera la cuerda que me marca el camino, sería otro juego. Sería la tirolesa, ¿verdad? Nada más dependiendo, se traslada uno, pero no pasa nada. Es diferente, es distinto. Vivir una vida dependiente de Cristo nos hace ver que la salvación es factible, es posible, porque no depende de nosotros, sino de Dios Todopoderoso. La ley no justifica, no salva, marca el pecado, ni antes de la llegada de Cristo, ni en el tiempo de Jesús, ni ahora. La ley salva, no ha sido suficiente para la salvación. Siempre hemos dependido de la gracia, siempre hemos dependido de la misericordia, siempre hemos dependido de su fidelidad. Por ello mismo, Pablo nos dice en Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para misericordia de todos. Y añade después en un pasaje hermoso que sí lo voy a leer más despacito, en Efesios 2, del 4 al 6. Escuchen qué belleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, y eso ya nos atañe a nosotros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro el mensaje. Allí está el mensaje poderoso. Y después de esto podemos ver con claridad que somos salvos por gracia, vueltos a la vida por la misericordia de Dios, justificados por medio de la fe en Jesucristo, lo cual cambia nuestro estado, nos hace diferentes. En el pasaje nos habla del bautizo, pero no del bautizo como un ritual. Es una ordenanza del Señor, sí, hay que cumplirlo. Si usted cree en Cristo y no ha sido bautizado, es necesario que haya sido bautizado. ¿Cómo? Como nos marca la Biblia, sumergido en agua, porque el bautizo es ese simbolismo en donde el hombre o mujer antiguo, viejo, cargado de pecado, es muerto y resucitado en Cristo. Por eso el bautizo bíblico es por sumersión en agua, no por aspersión ni por mojarle la mollera a nadie. No, el bautizo tiene que ser de un adulto consciente que está diciendo: quiero someter mi vida a Cristo. Y entonces, si la someto, lo grito a los cuatro vientos, ¿sí? Para que todo el mundo se entere, como decía aquel programa, que todo México se entere, ¿sí? Que ahora voy a ser hijo de Dios. Qué hermoso entonces. Y entonces sí, dice la Escritura, mas la Escritura le encerró todo bajo pecado en Gálatas 3:22, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Es decir, el bautizo no salva, pero el bautizo es una manifestación de lo que ya ocurrió en el corazón. ¿Sí? Ya, lo quiero manifestar. Ya ocurrió. El bautizo me revela, como los rayos X, lo que hay dentro de mi corazón. ¿Sí se da cuenta? Y es hermoso. Y después de todo esto nos dice: bueno, ok, necesitan la ley. No es contraria a la promesa. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y nos dice la parte tercera: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero es interesante la oración, ¿eh? Dice: todos sois hijos de Dios, y luego nos dice: por la fe en Cristo Jesús. Es una oración condicional. Si no hay fe en exclusividad en Cristo Jesús, entonces no soy hijo de Dios. Triste, está triste, pero es real. Es real. Para ser hijo de Dios, porque luego enseñan en las iglesias populares que todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios, todos. Pero para ser hijo de Dios, entonces necesito entregarle mi vida a Cristo. Esa es la oración condicional. Es a través de la fe en Cristo Jesús, entonces, que me vuelvo hijo, que soy liberado de la esclavitud del pecado, que soy liberado de la cárcel que me marca la ley. Y entonces, a través de Cristo, entonces sí voy a ser liberado. Nos cambian de esclavos del pecado a necesitados del ayo de la ley, a criaturas nuevas todas. Y entonces nos hermana a todos, ¿sí? A todos. Por eso dice: ya no hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús, en igualdad de circunstancias, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. ¿Ok? Ya sin distinción, todos hijos, todos aceptados, todos adoptados. ¿Sí? Lo que unifica, lo que hermana, es la fe en Jesucristo. Ahora añade y explica la forma en que todos, una sin distinción, han experimentado la muerte del antiguo yo y el renacer en Cristo, que es ese simbolismo de
del bautismo. Más allá de la ordenanza que no salva por sí misma, sino que es una manifestación de lo que ya ocurrió, ¿no? Cuando Felipe se encuentra a aquel eunuco etíope, ¿sí? Cuando le dice que le explique Isaías y le explica que estaba hablando de Cristo, ese pasaje escrito cientos de años antes está hablando de Jesús, el etíope cree. Es extranjero, no es judío, está mutilado de sus genitales, por eso es eunuco, ¿sí? Muy probablemente haya sido de raza negra, pero creyó en Cristo. Por eso cuando ve el agua y le dice, ¿qué impide el bautismo? Ya creyó en Cristo. Cuando Felipe lo bautiza, aparece Felipe a cientos de kilómetros después, porque ya cumplió su cometido, porque ya terminó en esto, ¿no? Por eso el pasaje final, la parte final de este pasaje dice Gálatas 3 del 27 al 29, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. ¿Y qué es eso de ser revestido? Pues ya cambiamos hasta las vestiduras, ¿sí? Ya cambiamos todo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El gozo del papá, ver que el hijo perdido, aquel que andaba alimentando a los cerdos, ¿sí? Regresa. Hace una cosa que no se acostumbraba, se acostumbraba que se sentaba y tenía que llegar al hijo hasta allí, pero el gozo de ver lo que ya viene, el hijo perdido viene de regreso, que se levanta su túnica y corre al encuentro y hace fiesta y lo reviste de ropa nueva, no aquella con la que estaba lavando y alimentando a los cerdos, no aquella que le recordaba su inmundicia, no aquella que le recordaba su pecaminosidad, no aquella que le recordaba que se había alejado del Padre, sino una ropa nueva, una ropa blanca, nos dice Apocalipsis, una ropa blanqueada por la sangre de Cristo. Esa es la ropa nueva, ¿sí? Revestidos ya, y dice, ya no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos ni libres, ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí nos queda muy claro, estos últimos párrafos era una declaración profundamente revolucionaria en una sociedad en donde dividían entre judíos y no judíos. Les dice, ya no, ya son uno. En una sociedad en donde estaba permitida la esclavitud, ya no. Sí, no abolieron la esclavitud, pero ¿qué creen? Con Cristo, el amo y el esclavo se convertían en hermanos. En una sociedad tremendamente machista, misógina, en donde la mujer valía menos que un animal de carga, les dice, ya no hay varón ni son uno solo, son hermanos, en igualdad de circunstancias a los ojos de Dios. Por eso cuando dicen, la Biblia también es bien misógina, no, hombre, esto es revolución, esto era cambio, este era un enfrentamiento con los valores de aquel entonces para decir, el valor en Cristo Jesús es superior a los valores humanos. Y esto era profundamente revolucionario. No era conservador, era revolucionario. Porque todos sois uno en Cristo, dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Es decir, y aquí lo vemos, los que son del pueblo de Israel en la actualidad, ¿podemos decir que son nuestros hermanos? No. ¿Es el pueblo escogido de Dios en la actualidad? No. Porque los hijos de Abraham son aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Allá también hay cristianos, judíos que se han convertido en cristianos.
Se habla de un 16% de habitantes cristianos en las zonas de Israel, un 16%, pero el otro 84% que rechazan a Cristo, que se burlan de Cristo, que rechazan que les hablen de Cristo. ¿Podemos decir que es el pueblo escogido? No, el pueblo escogido son aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador en exclusividad. Y entonces somos el linaje de Abraham. En nosotros con Cristo se hace el cumplimiento de la promesa de la bendición a todas las naciones. Y se dan cuenta, no depende de nosotros, depende de Dios. Y es una gran bendición. Y entonces sí, con ropa nueva, limpiados por la sangre de Cristo, somos herederos según la promesa. Sí, qué hermoso. Y el desafío creo que es claro, mis hermanos. No nos vayamos a los extremos. Querer la salvación por obras y cumplir la ley es imposible. Y es minimizar el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Decir, ya somos salvos y tenemos cheque en blanco para el pecado, es rechazar la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos? Que buscar un punto medio. Y el punto medio es sabernos pecadores. El punto medio es sabernos insuficientes para alcanzar la salvación. Es sabernos dependientes de Cristo y valorar y tasar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y rogar todos los días por su misericordia. Todos los días agradecer por su gracia. Todos los días valorar su amor por nosotros. Todos los días tener consciente que entregó su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación y sabernos pequeñitos y abrumarnos con su inmensidad y con su amor todos los días, ¿sí? No es desafiar la ley, porque desafiaríamos la voluntad de Dios, pero saber que por nosotros mismos no podemos. El desafío es hacerle caso a lo que nos dice Juan, mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la posibilidad de ser hijos de Dios. ¿Cómo? A través de creer en su nombre y a través de recibirlo en nuestro corazón. El desafío es abrir nuestro corazón a plenitud y decirle: Dios, no puedo. Sin ti no puedo. Sin ti mi vida sería como andar en la cuerda sin arnés. Necesito de ti para tener la seguridad de la salvación. ¿Lo creemos, mis hermanos? Amén. ¿Creemos? Amén. Vamos a ver. Señor mi Dios, qué desafiante pasaje, mis queridos Señor, mi amado Señor, mi adorado Señor. Qué desafiante pasaje, qué difícil. Pero cuando tú nos abres nuestra mente y nuestro corazón, Padre bendito, recibimos de ti estas palabras, sabemos que hay esperanza, que hay confianza, que no dependen las cosas de nosotros sino de ti, Padre bendito, y te agradecemos por habernos visto con misericordia y con piedad, Padre bendito, necesitados de ti. Y así, necesitados de ti, recibimos de tu palabra hermosa, Señor. Gracias. Gracias por tu provisión de alimento espiritual. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Eres nuestra seguridad, nuestra roca firme.